a cualquier persona que está en casa escuchando esto, ¿no? Ante tu próximo resfrío, dolor de rodilla, tu próximo dolor de hombro, tu próxima comezón o sarpullido en la piel, simplemente revisar, hacer dos, tres preguntas. ¿Cuándo empezó esto? ¿Para qué sirve la piel, la rodilla? ¿Para qué sirve, digamos, si es un dolor de estómago, para qué sirve, digamos, el estómago? ¿Para qué sirve el intestino? Simplemente preguntarme y enseguida voy a encontrar una situación que generalmente un poco antes del síntoma me mantuvo en tensión. Puedo empezar con este pequeño ejercicio para comprobar que en realidad el hecho de que yo tengo este síntoma tiene que ver con esta tensión que justamente me hizo, por ejemplo, sentir que estaba perdiendo el contacto con alguien y después tengo un sarpullido en la piel. Hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo súper grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel y tenemos nuevamente la alegría de iniciar un nuevo Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Como siempre, les deseo que estén todos muy bien, especialmente en estos tiempos donde todo se está moviendo con mucha rapidez, con mucha intensidad. Están pasando muchas cosas y es importante que nos empecemos a conectar con nosotros mismos y darnos cuenta cuál es la prioridad en nuestra vida. Y para tocar ese tema, hoy tenemos un gran invitado, está en Argentina, él es Alejandro Gatti, yo creo que quizás muchos lo conocen, personas especialmente de Argentina. Él es licenciado en Psicología Transpersonal de la Universidad Americana de Medicina de New Jersey, es máster en Neurociencia, también en la Universidad en Buenos Aires, diplomado en Psicología Integrativa en la Universidad de Belgrano. Es docente universitario, colaborador también de la Escuela Italiana de Formación Profesional en las 5 leyes biológicas, director de su academia, Ser Bioconsciente, bueno, y ha escrito varios libros muy aportadores, Tu Maestro Interior, Conciencia de lo Real, Cautivos del Imaginario y La Biología No Miente. Uno de otros temas que vamos a conversar hoy también tan importantes, ¿por qué la biología no miente? ¿Qué está pasando con el concepto de las enfermedades? Así que Alejandro, bienvenido a Conversando en Positivo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Edgardo por la invitación, por la linda presentación y bueno, por esta cálida charla que seguramente vamos a tener. Muy contento de compartir contigo. Ya nos hemos conocido en Chile el año pasado. Ha sido una experiencia maravillosa en el festival, realmente inolvidable. Creo que fue una de las experiencias más lindas que he tenido con este grupo maravilloso de gente que estuvo allí. La verdad que te vuelvo a felicitar. En su momento te felicité, te di las gracias y te lo reitero porque fue un evento maravilloso. También, bueno, feliz de que se vuelva a hacer el próximo año, muy contento de que sigan los éxitos. Y bueno, aquí disponible para tus Muchas preguntas y gracias. tu conversatorio. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Bueno, mira, partamos primero quizás con lo que planteé en un inicio. ¿Cómo estás observando tú lo que está sucediendo hoy día en nuestra querida tierra? Bueno, digamos que eh, se puede ver desde diversos puntos de vista. Yo creo que nuestro planeta, nuestra existencia en este planeta ha estado permanentemente en cambio y transformación. Eh, a mí me gusta mucho hablar de transformación un poco más que de evolución, si bien lo conocemos como técnicamente como la evolución humana o la evolución también de la conciencia en cierto punto, que va todo de la mano. Yo creo que han sido siempre procesos de transformación y estamos constantemente en estos procesos de transformación. Quizá un poco también esta cuestión del ego que a veces tenemos nos hace creer que somos los más importantes en el momento presente, pero yo creo que han sido muchos momentos importantes y todavía hoy, bueno, aprovechando que estamos acá y que también el hecho de que nosotros existimos le da cualidad a la existencia, o sea, si uno no existiría, nada existe en este mundo, por lo tanto yo creo que somos obviamente los protagonistas fundamentales de nuestra propia historia
A mí me gusta mucho escribir la historia en base, digamos, a la participación activa, siempre tratando de conectarme con mi propósito. Y creo que una de las cosas más importantes en estos tiempos, sobre todo para las personas que están en la búsqueda y que están sintiendo la necesidad de transformarse, de moverse, que están sintiendo cambios físicos, cambios emocionales, mentales, que están percibiendo también una aceleración del tiempo, etcétera, etcétera. Creo que lo más fundamental es encontrar el propósito, o sea, encontrar el camino que cada uno pueda encontrar para qué está diseñado, cuál es su diseño humano, cuál es su, digamos, misión en este mundo, que siempre está conectada con el placer, con la alegría de poder expresarse y, por supuesto, de permitir que los demás reciban tanto beneficio, bondad y benevolencia como sea posible, ¿no? Así como nos gustaría a nosotros mismos recibir de los demás, dar de esa misma manera. Creo que este es el desafío más importante y te das cuenta que estás ahí cuando sentís esta afluencia y esta sensación de que las cosas se van conectando en tu vida y de que van apareciendo personas en tu vida. Pongo otra vez el caso este de cuando apareciste vos en mi vida a través de una amiga que me conectó contigo para poder participar. Yo te escribí para participar, pero ya estaba cerrada la inscripción y de repente mi deseo de participar y mis ganas de compartir hicieron que alguien se baje del evento y pude estar. Bueno, estas cosas tienen que ver con esas sincronicidades que nos dan un poco las confirmaciones de que vamos en el camino justo o el camino que tiene que ver con nuestro propósito. Yo creo que el gran desafío es ese, que cada singular ser humano se conecte y pueda expresarse desde su más noble y profundo sentir y pueda también ayudar a otras personas a ayudarse a sí mismas, ¿no? Este es el desafío, creo, más grande. Y en estos tiempos, ok, necesitamos rápidamente conectarnos con eso. Y está en el interior, es algo que está dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos, obviamente, ir a nuestro corazón, necesitamos ir al centro. Creo que este es el punto fundamental. Así que, bueno, mi invitación es a eso. Mi reflexión va por ese lado. Ah, perfecto, muy buena apertura. Y bajo ese punto de vista, tú hablaste en el festival, justamente el título, si no recuerdo mal, era Romper la hipnosis o Sí, romper también el hechizo de la enfermedad. Pero partamos primero por la primera parte, el romper la hipnosis, porque lo que tú planteas es claro, todos tenemos cierto propósito, la importancia del servicio y de abrir los ojos, pero también estamos con una tremenda hipnosis colectiva, funcionamos muchas veces como sonámbulos y no nos damos sí. cuenta de la realidad. ¿Cómo ir rompiendo esa hipnosis? Sí, la primera cosa, gracias por esa pregunta, Edgardo, porque muy importante para hacer una pequeña distinción. Digamos que la primera cuestión importante a comprender, nosotros generalmente hablamos de las personas que están más despiertas, que están más dormidas o que, digamos, tienen una conciencia más elevada, menos elevada. A mí me gusta mucho hablar de esto del hechizo o de la hipnosis, es decir, estamos bajo grandes condicionamientos y podríamos decir que muchos de esos condicionamientos han creado en nosotros paquetes de información que se han consolidado, se han cristalizado como creencias fijas que nos hacen reaccionar, que nos hacen movernos en piloto automático. Eh, Sin esta posibilidad de discernir nosotros mismos con nuestros propios filtros de intuición, de percepción, con nuestra propia conciencia o el sentido común, simplemente con el sentido común, yo lo veo mucho en mis consultas con los consultantes, ¿no? Es a veces solamente el sentido común de una pequeña situación, de un pequeño síntoma, por ejemplo, etcétera, te cambia completamente la perspectiva. Lo que pasa que estamos muy condicionados, tenemos, digamos, un dominio de un sistema que tiene como finalidad mantenernos en un estado como de transición, ¿no? Entre ser humanos o ser animales. Es un poco así, porque los hechizos que son lanzados, por ejemplo, en relación a la enfermedad o este estado de hipnosis,
simplemente nos desconectan de esta capacidad de poder ser autónomos. Entonces se crea todo este estado de dependencia en muchos sentidos, ni hablar de la educación y de cómo está estructurada la educación y de cómo somos condicionados ya desde que somos muy pequeños, que es justamente la etapa donde somos más fáciles de condicionar. Entonces, iniciamos este viaje con un montón de procesos hipnóticos y después nos movemos en base a las sugerencias o inducciones que nos hace el sistema, porque directamente tocan estas fibras de nuestra mente subconsciente, donde está almacenada toda esta información, y nosotros reaccionamos sin reflexionar. Y justamente una de las partes más importantes del desafío también de estos tiempos es el de poder romper todos estos hechizos, ¿no? De liberarnos de los hechizos, utilizando recursos o herramientas que nos permitan al menos decir, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la intención de lo que me estás diciendo? ¿Y tiene sentido o no tiene sentido? Para eso tenemos que también un poco despejar nuestros sensores que generalmente están bastante obstruidos en muchos sentidos. Solo por no usarlos se atrofian un poco, pero se pueden reanimar estos sentidos especiales que tenemos cualidades extraordinarias como seres humanos para realmente ser amos de nuestro destino y crear lo que queramos crear en este mundo. Solo necesitamos hacer un poco de desintoxicación y deshipnosis, ¿no? Salir un poco de esta hipnosis colectiva. Por eso yo creo que más que dormidos estamos hipnotizados. Y esta hipnosis tiene que ver con todos estos condicionamientos. En particular, después vamos, si quieres, hablar un poco del tema de la salud física, ¿no? De los síntomas, que es un poco el tema que yo me desarrollo, me desempeño. Pienso que es uno de los temas que más miedo generan cuando uno pierde su salud o enfrenta una situación de enfermedad o llamada enfermedad. Y en este momento realmente nos sentimos muy vulnerables, por eso es bastante pesado, es bastante denso, tiene mucho que ver con nuestra parte biológica, molecular, ¿no? La parte de la célula, la parte más pesada, más densa. Eh, y lo que más nos hace estar en esta modalidad de supervivencia en lugar de poder vivir y después trascender también, ¿no? Estas experiencias humanas para conectarnos con estos recursos extraordinarios que existen en cada uno de nosotros. ¿cierto? Esta es la mirada, Antes sí. de entrar al tema de la enfermedad, Alejandro, ¿cuál es, No, por ejemplo, para la señora Laura o la señora Juanita o don Carlos, no sé, que nos estén escuchando, viendo, cuál es tu diagnóstico para decir cuando nosotros estamos viviendo muy mecanizados? ¿Cuál sería ese diagnóstico como para poder uno identificar que en realidad no está sí. viviendo en la realidad? Esencialmente, yo lo identifico muy fácilmente, o me parece algo muy fácil de identificar cuando nosotros reaccionamos. Las reacciones es una sencilla cosa de observar nuestras reacciones durante el día, en el cotidiano, las reacciones que tenemos frente a eventos, frente a una llamada telefónica que nos pone en angustia, frente a una discusión con mi pareja, frente a, ¿no? En la angustia porque mi hijo, mi hija no llegan a casa y es tarde. Si nosotros observamos las reacciones que tenemos y la cantidad de emoción que le ponemos a eso, nosotros estamos simplemente observando con este pequeño ejercicio de revisión cuánto nosotros estamos sobrecargando nuestra biología, que después va a necesitar procesar eso y hacer algo con eso. Después aparecen síntomas como consecuencia, pero en lo cotidiano, si simplemente yo observo mis reacciones, ya tengo un elemento para darme cuenta de qué es lo que estoy, digamos, experimentando en base a lo que yo llamo la automatización o la modalidad de supervivencia, que es más una cosa del instinto que del intelecto, mucho menos de la intuición, es una cosa más instintiva. Por otra parte, además de estas reacciones, está también cuántas cosas decimos sin pensar lo que estamos diciendo. O sea,
las largamos, ¿no? Las liberamos así afuera, las ponemos afuera como, ¿no? Por ejemplo, me duele la rodilla. Sí, es claro, lo que pasa que sí, es el sobrepeso, ¿no? Que generalmente es el sobrepeso. O tengo resfrío, sí, es porque es el frío. Son todas informaciones que son hechizos, son informaciones automatizadas, son respuestas automáticas que no son nuestras, las hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, las hemos escuchado en la televisión, las hemos escuchado en la escuela, las hemos... ¿Cuánto de lo que decimos y hacemos es lo que dijo alguien más? Esto también es una pequeña... ¿Y cuánto yo me paro y puedo decir, ok, perdón, qué estoy diciendo? ¿No? ¿Cuántas cosas que nos decimos a nosotros mismos? Y por supuesto, una cosa también muy importante que yo siempre invito a revisar, yo le llamo revisión, es hacer una revisión, ¿no? Es tener un pequeño ejercicio que tiene que ver con nuestra atención, con estar atentos a los pensamientos. ¿Qué conversaciones tenemos con nosotros mismos? ¿De qué estamos hablándonos? Muchas veces una persona está yendo al trabajo, por ejemplo, y resulta que tiene un problema de que su jefe siempre le cuestiona su trabajo, nunca lo valora, siempre le dice todos los defectos que tiene, etcétera, etcétera. Y después resulta que cuando caigo en cuenta que cada día, cuando yo voy caminando al trabajo, estoy manteniendo una discusión con mi jefe y estoy teniendo una conversación con él, diciéndole todo lo que me molesta de lo que a él le molesta de mí. Y en este momento, cuando yo tomo conciencia de lo que estoy alimentando, después me doy cuenta que soy yo el que estoy creando esa realidad, ¿no? Yo me acuerdo siempre, es un caso muy simple, pero es una cosa que yo trabajé un día con una chica que tenía justamente esta dificultad con su jefe. Entonces le dije, observate, seguro vas caminando al trabajo o vas en colectivo al trabajo en el bus y estás teniendo discusiones con él, estás conversando enojada, estás... Sí, me dijo, efectivamente, ok, te propongo que durante la próxima semana, los próximos 7 días, 5 días, 7 días, tómate el tiempo hasta que sientas el cambio, cambies tus conversaciones con él. Te imagines mientras vas en el colectivo que él te felicita por tu trabajo, que te dice qué bien lo estás haciendo y que te da un aumento de sueldo. Imagínate eso y crea esa imaginación, esa conversación con él. Cambia tu conversación. Al cabo de 10 días, me llama desesperada y me dice, no te puedo creer, no sabes. Sí, le digo, ya sé lo que pasó. Cambió él, pero no cambió él, cambiaste vos en relación a él. O sea, vos cambiaste internamente tu conexión y simplemente dejaste de automáticamente tener estas conversaciones internas donde vos estabas, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está este jefe que te desvaloriza? Está dentro tuyo, está en tu cabeza, en tu mente. Ok, estas son algunas cosas simples. Lo que pasa es que nosotros estamos, este automatismo, si nosotros no tenemos este pequeño momento de pausa y de revisión, es un entrenamiento que nuestra mente ha hecho durante tanto tiempo que lo hace porque le resulta muy obvio y además le resulta muy funcional al cerebro recorrer siempre los mismos circuitos. O sea, Mm. no crear nuevas conexiones, o sea, no hacer nuevos circuitos. Pero en lo cotidiano, si observamos las reacciones, nuestras conversaciones internas, y si observamos la cantidad de carga emocional que le ponemos a una cosa, a un evento, enseguida podemos darnos cuenta de cuál va a ser el resultado y la consecuencia de eso. Entonces necesitamos parar en ese punto, o sea, movernos ahí, en esas pequeñas cosas. Sí, toda la razón. Es decir, estamos viviendo permanentemente identificados a lo que no somos, al sistema de creencias, al sistema de información, y nos Exacto. olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a recordarnos. Sí, tal cual. Y por otra parte, practicar, tenemos una, digamos, tenemos, digo, generalizando un poco, no es que todo el mundo, pero eh, una especie de ansiedad oral que muchas veces Mm. se aleja de una práctica muy importante para, y también muy simple para poder acercarnos más a nosotros mismos, que es entrar en el silencio un ratito cada día, al menos 10 minutos.
Pero claro, hoy tenemos muchas distracciones y todo está un poco preparado también para eso, ¿no? Porque mientras nosotros, como la mente se entretiene muy rápido, muy fácil, hoy con la tecnología, ¿no? Con las redes sociales, etcétera, tenemos un montón de distracciones, por lo que es muy fácil que pasemos una hora mirando el Instagram y cuando nos queremos acordar estamos y no vimos nada, no hicimos nada, solamente metimos en nuestra, digamos, en nuestra caja negra, en nuestro cerebro, informaciones que, digamos, generalmente nos contaminan y nos hacen, es como cuando miramos una película, uno mira una película y uno ve escenas, digamos, dramáticas y uno se emociona como si estuviera realmente experimentándolo en primera persona, como si fuera alguien de un ser querido, algo que le pasó a un ser querido, etcétera. Lo mismo hacemos cada vez que estamos mirando las redes y que estamos, o sea, tenemos emociones, algunas son más, digamos, visibles, otras son más imperceptibles, pero siguen siendo pequeños estímulos emotivos que van creando un tipo de comportamiento alineado con eso. Entonces, después tenemos conversaciones con la gente de lo que vemos en las redes, de lo que vemos en las noticias, o hablamos del fútbol, o hablamos del clima, y no hablamos de nosotros, de lo que nos pasa a nosotros, de cómo nos sentimos, de cuáles son nuestras necesidades de transformación. No miramos al otro a los ojos y le decimos, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Querés compartir algo conmigo? Te escucho. Esto no lo ves nunca. Vos ves a la gente caminando por la calle y teniendo estas conversaciones internas con su cabeza agacha, si no van con el celular mirando el teléfono, van discutiendo con otras personas por la calle todo el tiempo. Entonces después el mundo es una gran discusión, después todo es caótico y después todo el mundo está preocupado por los problemas que tiene, pero ninguno toma la responsabilidad de qué está alimentando, a qué le está dando de comer. Esto es increíble, pero es todo el tiempo, ¿no? Entonces, no paramos un rato para decir, no digo, ni siquiera estoy diciendo sentarme a meditar, que por supuesto sería mucho mejor, pero ni siquiera digo eso. Yo utilizo esta frase de entrar en el silencio porque a muchas personas les cuesta, la palabra meditación ya los asusta, ya las personas que no tienen práctica, ya les decís meditación y ya es una limitante para, uy, tengo que meditar, pero si yo cada vez que me siento enseguida empiezo a pensar en algo, pasa una mosca y, o sea, estoy distraído, esto es el hábito, pero entrar en el silencio es quedarme quieto, completamente quieto, con mi cuerpo inmovilizado, en una silla, en un sillón, recostado sobre la cama, 5 minutos, 10 minutos al día y estar en silencio. En un momento, después de unos días de práctica, como animales de hábito que somos, necesitamos esta práctica, aflora una especie de voz o sensaciones que tienen que ver con lo que uno realmente es, con el yo soy, con nuestra propia conciencia, la voz de la conciencia le llamamos, le decimos la voz de la conciencia. Literalmente es esa parte de nosotros que no somos nosotros. Yo siempre hago esta pregunta, bueno, cuando estoy frente a alguna persona le pregunto, ok, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces la persona me dice Edgardo, me dice Pedro, María, José. Le digo, no, no es verdad. Sí, me dice, yo me llamo Pedro. No, Pedro te llaman los otros. Vos a vos mismo no te llamás Pedro. Sí, a veces podés disociarte y hablarte en tercera persona, pero generalmente vos te decís yo. Yo soy esto, yo me siento así, yo quiero esto, yo tengo que ir acá, yo. ¿Quién es yo? No Claro, es Pedro. Bueno, esta pequeña, ¿no? Distinción y empezar a conectarnos con esta dimensión de ser que es más causal todavía que todo lo que nosotros creemos que son las causas de nuestros problemas, que siempre los ponemos afuera, ¿no? por supuesto. Sí. Muy buena aclaración. Tú que eres experto, has estudiado la neurociencia. ¿Cuáles son, hoy día se habla mucho de neurociencia, pero yo pienso que muchas veces no se sabe de qué se trata? ¿Cuáles son los principales avances que hoy día nos entrega la neurociencia y que nos puede ayudar en nuestro desarrollo? Bueno, mira, desde mi perspectiva, yo también
un poco habiendo estudiado antes el modelo de las 5 leyes biológicas, que es para mí mucho más integrativo, eh, la neurociencia tiene ventajas y algunas desventajas. Podríamos decir que las ventajas es un poco el reconocimiento de algunas funciones cerebrales y también de la función de algunas de las hormonas y de algunos de los procesos y de los circuitos que se dan en el cerebro que permiten conocer con un poco más de claridad cuáles son, digamos, las activaciones que se producen o la combinación de activaciones que se producen y en base a esto poder entender un poco mejor nuestras respuestas neuroquímicas o incluso la conexión de nuestro cerebro con algunos de los procesos químicos del cuerpo. Por un lado, en términos muy generales, está esto y al mismo tiempo también todo lo que está asociado, por ejemplo, a las neuroimágenes o algunos procesos de evaluación de las ondas y frecuencias cerebrales. Para mí son muy valiosos, yo los utilizo mucho. ¿Cuál es, digamos, el tipo de frecuencia cerebral y cómo están nuestras frecuencias cerebrales para entender cuánto estamos en estrés, tensión y cuánto estamos en relajación o distensión y al mismo tiempo cómo se conectan estas frecuencias eléctricas con las frecuencias magnéticas del corazón, cómo se puede hacer una coherencia y una sincronización de estas ondas, midiendo las ondas a través de algún sistema, de algún pequeño aparato tecnológico, que hay varios que son muy útiles y que nos han también permitido poder tener esta posibilidad de hacer ajustes o de ver los cambios, en qué momento se producen también. Con la tecnología un poco se ha podido ver qué tipos de situaciones o qué experiencias producen qué tipos de cambios en algunos circuitos específicos. Y entonces vemos cuáles son los neurotransmisores que más se estimulan, etcétera, etcétera. Pero todavía el paradigma de la neurociencia, que está un poco dentro del paradigma, digamos, vigente y convencional de la medicina, se sigue apoyando en algunas cuestiones que lo hacen un poco, eh, digamos, abiológico, por decirlo de alguna manera, o no biológico, porque se utiliza mucho o se intenta mucho explicar algunos procesos a través de, por ejemplo, las fallas o las lesiones cerebrales. Entonces, se cree que producto de una lesión cerebral X hay un cambio de comportamiento Y. Esto es todavía el paradigma viejo, digamos, por decirlo de alguna manera, es el paradigma donde no se puede acceder a la causa, pero porque en realidad, si bien las neurociencias se han abocado mucho a la función del cerebro, todavía se necesita un poco más de integración con el resto del cuerpo, por supuesto con la mente y por supuesto con estos procesos que nosotros podemos desarrollar como seres humanos que son extrasensoriales, que nos permiten tener todavía una expansión de nuestros sentidos para percibir más allá de lo que es perceptible con los 5 sentidos. Por eso yo creo que es una ciencia muy joven, que le falta todavía crecimiento y que está muy buena, que tiene mucho potencial, pero es muy joven, necesita todavía mucho desarrollo e investigación, pero sí que ha abierto un poco también esta posibilidad de que muchas personas, ¿no? Las personas en casa, de simples personas, ¿no? Como decías vos, Pedro, María, la señora que está en casa haciendo ahora la torta, etcétera, que puedan familiarizarse más con algunas de estas funciones o con algunas de estas cosas por ejemplo, de estas hormonas principales o eh, de estos neurotransmisores que nos permiten Claro. entender bueno, que la dopamina tal, ¿no? Que la oxitocina esto, como asociar un poco más a qué puede estar relacionado un tipo de cambio de humor, por ejemplo. Pero Mm. está en desarrollo, yo creo que falta mucho todavía. Pero por lo menos, tal como tú dices, va sirviendo para ir comprendiendo cómo funcionamos, ¿no? Y sabemos Mm, muy poco de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestro funcionamiento, somos muy, muy ignorantes. Y tú en ese sí, sentido dices, por ejemplo, relacionados con la enfermedad, dice, sin duda nos hemos comprado el cuento de que de que estar enfermo está causado por mal funcionamientos orgánicos, fallas del sistema, mm, malignidades o células locas que no saben lo que hacen.
nada más lejos de la biología y de la ciencia. ¿Por qué dices eso? Explícanos un poco. Justamente este es uno de los hechizos, ¿no? Hay muchos, pero Claro. bueno, ese es un hechizo, la creencia de que una enfermedad es la consecuencia de una falla, de un organismo que funciona mal o desde un sistema inmunológico que no es suficiente o de células que atacan a otras células o de los microbios que están causándonos, digamos, patologías y que son asesinos y que son malignos, etcétera. Esto es todavía un paradigma vigente, pero convengamos que cuando tomamos contacto con la sabiduría de la biología, con el proceso de transformación de la vida y con el diseño que nosotros tenemos biológico y la programación que nosotros tenemos, en realidad lo que nos damos cuenta es de que cada cambio que hay en nuestras células, cada cambio que hay en nuestros órganos o tejidos está mediado por un mecanismo coherente y sensato que tiene que ver con la necesidad de ajustarnos o de adaptarnos mejor al medio ambiente. En realidad fue el doctor Hammer quien profundizó sobre esto, que descubrió las 5 leyes biológicas y que puso un poco a la luz esta importancia de comprender la enfermedad como un proceso biológico sensato, es decir, cambiar un poco el significado, resignificar lo que llamamos enfermedades, en lugar de pensar o de buscar siempre algo que falla, que todavía, como te decía recién, yo estudiando neurociencias en la facultad veía todavía esta situación donde se intentaba explicar muchos de los cambios a través de las fallas o de las lesiones. Esto es el modelo, es un modelo que está, digamos, consensuado y que todavía se sigue utilizando, pero cuando uno comprende la conexión entre mi manera de percibir la realidad, las emociones que yo siento cuando vivo una experiencia determinada, lo que hace mi cerebro con eso y cómo el cerebro activa o inerva una zona del cuerpo específica para que acompañe esa necesidad de ajuste biológico, yo entiendo que hay una coherencia que excede el mal funcionamiento y que excede el azar, que supera ampliamente, que tiene que ver con la inteligencia de nuestra raza. También la inteligencia de los animales en el sentido biológico es para todos los seres vivos, pero nosotros como humanos, todavía con nuestra cualidad diferenciadora de ser humanos por diseño y de tener estas capacidades extraordinarias de poder trascender nuestro nivel de conciencia y de tener una posibilidad de experimentar el futuro que, por ejemplo, un animal no lo tiene, de poder imaginar, poder hablar como estamos hablando y que vos me entiendas y que yo te entiendo lo que vos me decís. O sea, hay una serie de elementos, más allá incluso de estos procesos biológicos, que nos dan a entender de que no somos un proceso azaroso ni tampoco somos el resultado de la supervivencia de los más fuertes, como dijo Darwin. O sea, no es así. O sea, no es que la evolución fue el resultado de un proceso de que los que estaban más aptos sobrevivían, o los más fuertes, o una cuestión de competencia. Hay toda una colaboración e incluso una colaboración enorme entre nuestras células y los microbios, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Hongos. Pero claro, para nosotros que estamos hipnotizados con la idea de que el virus X te produce tal enfermedad o que es la bacteria, ¿no? X que te está generando esta enfermedad infecciosa y tenemos esta teoría de las infecciones como una verdad, estamos bajo un enorme hechizo porque si yo te digo que es un virus. Imaginemos la idea que tenemos del virus, ¿no? Esta idea del virus de lo peor de lo peor. El animal invisible, la partícula, ni siquiera es un animal, es la partícula sin vida, ¿no? Esta partícula invisible, nanopartícula, que es asesina. Si yo te digo que una de esas partículas invisibles supuestamente asesinas es la que permitió el desarrollo
de la placenta, que es el órgano fundamental para el desarrollo de la placentación y la gestación mamífera de un ser adentro de otro ser, que esto no estaba antes en la especie, en las especies anteriores, no existía un ser vivo que se desarrollaba dentro de otro. Es un proceso maravilloso. Si te digo que fue un virus o un retrovirus el que permitió que exista la placenta, ¿cómo puede ser que después sean ese mismo virus u otros virus que nos quieran matar? Ningún microbio estuvo jamás en contra de la vida ni lo va a estar, porque son todos los que dieron origen a la vida. Pero para llegar a este cambio de conciencia, uno tiene que estar en jaque, uno tiene que ponerse a prueba permanentemente y uno tiene que experimentar en su propia realidad pequeños cambios y pequeñas transformaciones que te permitan entender que la enfermedad es otra cosa, que es un proceso. Por ejemplo, ante tu próximo resfrío, a cualquier persona que está en casa escuchando esto, ¿no? Ante tu próximo resfrío, dolor de rodilla, tu próximo dolor de hombro, tu próxima comezón o sarpullido en la piel, simplemente revisar, hacer dos, tres preguntas. ¿Cuándo empezó esto? ¿Para qué sirve la piel, la rodilla? ¿Para qué sirve, digamos, si es un dolor de estómago? ¿Para qué sirve, digamos, el estómago? ¿Para qué sirve el intestino? Simplemente preguntarme, ¿cuándo empezó esta situación? ¿Para qué sirve este órgano? ¿Para qué está diseñado? Pero simple, sin saber nada de medicina. O sea, solo la cosa que se nos viene. ¿Para qué sirve una pierna, una rodilla? ¿Cuál es la función? Y enseguida voy a encontrar una situación que generalmente un poco antes del síntoma me mantuvo en tensión. Puedo empezar con este pequeño ejercicio para comprobar que en realidad el hecho de que yo tengo este síntoma tiene que ver con esta tensión que justamente me hizo, por ejemplo, sentir que estaba perdiendo el contacto con alguien y después tengo un sarpullido en la piel. Son pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas preguntas que nos sacan afuera de la caja y que nos permiten empezar a salir de la idea esta de la buena suerte, la mala suerte, de la célula loca, como dijiste vos, esto que hace lo que quiere, o esta célula, no hay ninguna célula loca que haga cualquier cosa, todo está coordinado y está mediado por mi ser que vivifica las células. Además, está mediado por mi mecanismo perceptual, que fue calibrado cuando yo era muy pequeño en el vientre de mamá y en los primeros años de vida, yo calibré mi biología. Y después por una programación de millones de años de transformación para que hoy tengamos este cuerpo físico, que es este vehículo, este traje que nos permite movernos, desplazarnos y hacer lo que tenemos que hacer, que es el diseño más sofisticado que hay. Y no falla, no está fallado, no tiene fallas, no tiene, o sea, no es la falla lo principal. A veces un tejido muy, digamos, muy estimulado, una persona que está siempre repitiendo las mismas experiencias y está generando siempre situaciones de tensión permanentes y a repetición, puede ser que un órgano o un tejido se atrofie por eso. Pero es el resultado de muchas veces de tropezar con la misma piedra, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un ojo seco, ¿no? Que no me genera lágrimas, y puedo decir, bueno, sí, pero en realidad está atrofiada la glándula. Sí, pero fueron muchas veces que yo sentí esta dificultad de tener que lubricar más mi ojo para poder moverlo mejor, para ver, digamos, una situación que necesitaba ver. O sea, si me pongo a ver, digamos, cómo funciona la biología en lo simple, yo me doy cuenta que hay toda una coherencia y un sentido común. Y esto es un poco el modelo de las 5 leyes biológicas, lo que te permite o lo que me permitió a mí cambiar el paradigma y dejar de ser víctima de las circunstancias para pasar a ser un usuario activo de mi propia salud en lo cotidiano, en lo simple. Al principio yo empecé con una alergia, con mi propia alergia, empecé a resignificar esto y a darme cuenta después de estar como 25 años en tratamiento y demás sin ningún tipo de resultado, hasta que finalmente encontré en mí la conexión emotiva, la experiencia traumática que me había puesto en esta situación y que era lo que me estaba haciendo reingresar en un proceso de reactivar permanentemente la respuesta de mi cuerpo y finalmente salí de eso. Pero es este
cambio de conciencia que se da con la propia experiencia, porque si te lo cuentan, sí, uno puede aprender cosas y puede conocer y puede tomar informaciones. Pero hoy estamos en la era del autoconocimiento, no del conocimiento, del autoconocimiento. Y esto es mi propia experiencia en relación a algo. Yo tengo que verificarlo en mi propio sentir, si no, no vale nada. Si me lo cuenta otro, sigue siendo otra creencia que yo meto en mi caja de creencias, ¿no? Sí, bueno, digamos que el doctor Hammer fue el creador de la medicina germánica, hay una gran historia de él, producto de un impacto que él mismo tuvo, empezó Sí, a profundizar en los distintos cánceres, y bueno, no sé cuántos miles de casos él ha investigado, que de un impacto surge en el cerebro un punto crítico que tiene que ver con un órgano específico y también claro, con el conflicto. Es decir, no claro, existe, él dice que no existe el azar, ¿no? Él dice, exacto, enfermar no es perder la salud, sino encontrar una oportunidad para crecer en torno a una nueva comprensión biológica de lo que enfrentó, un proceso. Eh, exacto. Cuando uno habla de esto también aparece el cáncer como la enfermedad Sí, tabú, ¿no? Y muchos se enojan porque dicen, pero ¿cómo hacer el cáncer no tiene un significado positivo? ¿Cómo, claro, cómo puedes ir relacionando eso, el conflicto biológico, el conflicto emocional también? Porque en enfermedades, digamos, potentes en impactos emocionales tienen que ver digamos, con situaciones sí, muy inesperadas, ¿no? Fuertes. ¿Cómo se sí. va relacionando y qué nos puedes decir tú que has estudiado y trabajas Sí. con pacientes? Bueno, la primera cosa es que los diferentes procesos, digamos, que experimentamos, tienen su nivel de intensidad, o sea, su nivel de gravedad, en base a dos factores. En principio son dos factores importantes y después una tercera situación que es muy humana. El primer factor es la intensidad con la cual yo tengo la experiencia. Es decir, un impacto que yo recibo, una situación de, por ejemplo, perder a un ser querido o de quebró mi empresa o de me abandonó mi esposa o de mi hijo se droga o de murió mi perro, no sé, atropellaron a mi gato, cualquier experiencia que yo la vivo de una manera inesperada, el nivel de intensidad que tiene para mí es subjetivo. Por lo tanto, la intensidad que yo le doy tiene que ver con el significado que yo le doy a la experiencia, con cuánto significa para mí eso, que esto está codificado por mi propia naturaleza subjetiva del colorido que yo le puedo dar a la experiencia en base a lo que yo soy y a lo que he vivido en el pasado. Entonces, un elemento es la intensidad que tiene. Por ejemplo, si yo estoy pelando las papas y me corto un dedo, ¿no? En este momento, cuando tengo el corte en el dedo, yo tengo automática e inmediatamente un rápido crecimiento de células, de proliferación de células aceleradas, se hincha el tejido, se pone un poco rojo, duele y las células empiezan a multiplicarse rápidamente para cerrar este pequeño agujero, que es un agujero que para el cuerpo representa un peligro particular, que si yo hiciera una biopsia en ese momento, yo encuentro unas células que son atípicas, por lo tanto yo encuentro un carcinoma en la piel. Si yo hiciera una biopsia y mandara a hacer el histológico de ese pequeño proceso de cortarme el dedo, yo tendría un cáncer en la piel, pero nadie va a hacer un, una biopsia por cortarse el dedo pelando papas. Lo que sucede es que cuando pasa algo a nivel interno que no lo podemos ver o que no sabemos exactamente qué sucede, pareciera que funciona distinto, pero no funciona distinto. Son las células intentando generar un cambio para modificar. Entonces, primero está la intensidad, segundo está la duración en el tiempo, es decir, cuánto dura mi situación de tensión, mi dificultad para encontrar una solución a un llamado conflicto, que un poco nosotros la palabra conflicto la dejamos al costado, hablamos de impacto emotivo porque
La palabra conflicto es un poco negativa en sí, pero Hammer originariamente habló de conflicto, pero ahora es como que resignificamos un poco esto en impacto emotivo, es decir, cuánto tiempo dura, cuánto yo estoy enojado con mi hermano o con mi hermana porque se quedó con una parte de la herencia de mis padres que nos pertenecía a todos. ¿Cuántos años yo estoy en esa bronca y angustia hasta que si es una situación muy intensa y yo la mantengo mucho en el tiempo, yo puedo llegar a ser por ejemplo, carcinoma de los conductos hepáticos, un cáncer de hígado. Sin embargo, o de páncreas. Puedo hacer un cáncer de páncreas por una situación como esta, que es una intensidad 100-100 durante varios años, y lo que genero en lugar de un pequeño proceso dentro de los conductos del páncreas, por ejemplo, que podría ser asintomático o podría darme algún pequeño cambio en los jugos pancreáticos que después metabolizan el bocado, yo podría tener un pequeño cambio que no me daría cuenta. Yo hago un gran proceso y genero una tensión que produce un cambio en las células a largo plazo, que después en la reparación se produce un exceso de reparación que genera un llamado, por ejemplo, cáncer. Pero el cáncer no es diferente de una uña encarnada o de un pelo que se te pone blanco o de un lunar en la espalda. Es exactamente lo mismo. De hecho, personas que se hacen una biopsia en un pequeño lunar de manera por miedo, por angustia, y entonces les sale que tienen un melanoma, un cáncer a la piel, con un lunar de 3 milímetros. No hay diferencia, la diferencia está en la palabra en sí, y por otro lado, que si yo mantengo esto mucho tiempo y lo vivo intensamente, yo voy a tener después una necesidad de ajuste biológico mucho más grande. Vos pensá en esto, tanto, digamos, que yo excedo la tensión normal, la tensión natural que yo tengo que tener cada día para afrontar las cosas del día de manera natural, yo tengo que estar activo, yo tengo que estar alerta, activo. Si yo estoy en una situación de tensión por un problema que no puedo resolver o por una angustia que no puedo resolver, yo intensifico mi tensión de 10 a 100. La distensión va a tener que ser también de 100. Y en la distensión, que es el momento de relajación y es el momento de reparación de los tejidos, ahí viene la mayoría de las llamadas enfermedades. Si yo tengo una tensión de 100, tengo que tener una distensión de 100. Por lo tanto, la profundidad y la complicación de la llamada enfermedad va a estar directamente asociada a esta intensidad. Y la tercera cosa importante es lo que decíamos hoy, la cantidad de veces que yo tropiezo con la misma piedra. Los humanos no somos como los animales, en esto tenemos un pequeño defecto, podríamos decirlo así, o sea, tenemos una dinámica que nos complica la vida, ¿no? Es decir, un perro que viene como nuevo en el vecindario, cuando aparece el perro del vecindario, que es el jefe, va a defender su territorio, van a pelearse a morir, y cuando el que gana la pelea somete al otro, el otro queda así, patas para arriba, pone su cuello así, después se levanta, mete la cola entre las patas y se va. Ese perro que perdió no vuelve al otro día para ver si otra vez puede ser el jefe, no vuelve. Nosotros vamos 1000 veces a la misma historia, 1000 veces a tropezar con la misma piedra. No resolvemos como los animales. Si tenemos un problema con alguien, preferimos por orgullo no decir nada, quedarnos enganchados hasta que un día lo resolvemos de la manera humana, que es decir, más sí, ya está, o se va a la mierda, listo, ok. Esta es la forma humana de resolver, que no es una forma biológica. Mm. Entonces, cuando no somos muy biológicos, lo que hacemos es crear todavía más complicaciones. Y si al mismo tiempo, todo el tiempo estamos en las mismas dificultades, cada vez sin poder generar un cambio,
lo que hacemos es activación, solución, activación, hasta que en un momento células crecen, después se reducen, después crecen, después se reducen, después crecen, se va creando un excedente a veces en crecimientos que va generando después una complicación. O sea, esta es la causa de lo que conocemos como cáncer, pero el cáncer puede ser un pequeño lunar en la espalda. Es simplemente estas tres variables que necesitamos tener en cuenta. ¿Ok? Si yo te entiendo, Alejandro, cuando tú hablas de reparar es porque en el fondo eh, tenemos que preocupar, o sea, nos estamos preocupando de la sobrevivencia y que estamos en amenaza, ¿no? Entonces ahí aparece esa enfermedad como para reparar. En realidad, cuando estamos en tensión, suponete que yo, por ejemplo, ok, eh, tengo acidez, un síntoma simple que todo el mundo puede tener o ha tenido alguna vez. Acidez. Ok, vengamos ese ejemplo. Generalmente lo asociamos a que tenemos mucho ácido clorhídrico en el estómago, que el estómago lo que hace es desmenuzar el bocado, o sea, hacer pedacitos chiquitos de un pedazo más grande para poder después pasarlo al intestino y que podamos absorber la nutriente, etc. ¿No? Es como el proceso digestivo. Entonces, si yo estoy viviendo una experiencia donde metí algo adentro, o sea, tuve que tragarme una situación que no quiero para mi vida, ¿no? O sea, me dicen algo y yo no puedo reaccionar y yo me quedo con esa cosa adentro y no la puedo digerir. Yo voy a aumentar este ácido clorhídrico, voy a producir más ácido. En ese momento yo estoy en tensión. Si la situación es muy intensa, la pared del estómago va a crecer un poco para producir más ácido todavía. Esto se conoce como adenocarcinoma de estómago, pero es células que crecen para ayudarme a digerir más. Y obviamente, cuando me relajo, viene una solución biológica. Es decir, cuando me relajo, pude decir lo que tenía que decir, escupir eso, sacarlo afuera, ¿no? Y pude sacarme de encima esta situación. O finalmente acomodé el problema con esta persona y me relajé. En ese momento, la biología dice, ok, ahora vamos a reparar. ¿Qué significa reparar? Vamos a bajar la cantidad de ácido que pusimos en exceso para ayudarte a desmenuzar esto y vamos a degradar las células del estómago que crecieron en exceso, las vamos a reducir. En ese momento la persona se siente muy cansada, siente síntomas, tiene síntomas que generalmente son cansancio, ¿no? Agotamiento, porque el cuerpo está utilizando mucha energía para revertir un proceso que primero creció de más y ahora se tiene que reducir todo lo que creció en exceso porque ya está naturalizada la situación. Esto es la reparación. Eh, Sucede que en la reparación, biológicamente hablando, nosotros es donde encontramos la mayoría de los síntomas. Si yo tengo, por ejemplo, un sarpullido en la piel o un enrojecimiento en la piel, es el momento que yo me relajé que aparece el sarpullido. Mientras yo estuve sintiendo la tensión de no poder, por ejemplo, recibir el abrazo de alguien o abrazar a alguien o me separé de una persona o fui, digamos, abruptamente roto el contacto con una persona, yo lo que hago en la tensión, donde estoy viviendo esta sensación de ruptura de contacto con angustia, es reducir un poco la piel y solamente puedo ver que tengo la piel seca. Lo único que puedo ver como síntoma o signo es esto. Pero cuando lo resuelvo, cuando vuelvo a tomar el contacto con esta persona o cuando digo, ah, ya está, basta, listo, en este momento las células que se redujeron crecen, se hincha todo el tejido, se enrojece, se pone temperatura, líquido, y en ese momento yo estoy reparando. Quiere decir que yo resolví lo que Hammer llamó conflicto de separación. ¿Cuándo está el síntoma? ¿No? La reparación nos habla de procesos que insumen energía y que producen síntomas. Son lo que conocemos como enfermedades. Por eso, cuando nosotros decimos estoy enfermo, la biología dice estoy reparando. Es muy distinto porque estoy enfermo quiere decir tengo que ver qué hacer para encontrar la solución a esto.
Y para la biología es, ya encontré la solución, estoy haciendo lo que tengo que hacer para reparar. Es decir, desde la biología la solución está ya en curso, ya pasó, yo ya resolví, no tengo que hacer nada para resolver, está resuelto y por eso viene el síntoma. Y para la medicina es ver qué tengo que hacer para solucionar esto. Después vemos que un poco la medicina se ocupa de suprimir más que nada la sintomatología, cuando son cosas que no requieren, digamos, una cirugía, una emergencia médica, donde obviamente es necesario hacer la intervención médica de emergencia, pero en la mayoría del resto de los casos es suprimir el síntoma, que no es ocuparte de la causa, porque el síntoma es la consecuencia y no la causa. Por eso estamos lejos de lo causal. Y las 5 leyes biológicas sirven para encontrar la causa, es decir, lo que causó el cambio en base a esta percepción, a la posición de la persona, a su respuesta emotiva, a lo que hizo el cerebro con eso y a lo que está haciendo las células. Es mirar integralmente, ¿no? Es decir, es el cerebro, mis emociones, mi manera de sentir, mi modalidad de percibir y mis órganos, mis tejidos, mis células, todo junto, conectado, porque así funciona nuestro cuerpo, ¿no? No funciona ¿Cuál, aisladamente. Alejandro, disculpa, cuál es el Mm. rol, en este caso, con todo lo que estás planteando, el rol de uno como paciente y también cuál sería el rol del médico en todo este proceso para llegar después ya a una sanación, entre comillas, definitiva? Bien, la primera cuestión es que uno hace una evaluación del síntoma o lo que la persona está experimentando, su cambio de comportamiento, ¿no? Que puede ser también una situación de mental o a nivel mental o comportamental, que también, digamos, se trabaja con la misma dinámica. Lo primero es poner a la persona en una posibilidad de resignificación de su proceso, es decir, darle los elementos de valoración necesarias en base a afirmaciones que están asociadas a su proceso biológico, porque cuando uno conoce el mapa de las 5 leyes, uno sabe exactamente qué experimentó la persona para activar un dolor en la rodilla, para activar un dolor en la boca del estómago, para activar un sangrado vaginal, para activar cualquier cosa, porque cada proceso tiene su conexión emotiva, cerebral, todo está mapeado. Entonces, uno ya sabe dónde está parado y es que la persona se conecte con su propia participación activa en este proceso y vea cuál es su manera de reaccionar, su manera de sentirse y trabajar sobre esta activación, sobre qué es lo que le hace a la persona reaccionar así. O sea, se trabaja sobre esta cuestión emotiva al mismo tiempo que lo que se hace es, obviamente, un seguimiento, si hace caso, si hace falta, digamos, hacer un seguimiento clínico. Yo trabajo, obviamente, con algunos médicos que son los que se ocupan de esta parte para hacer un seguimiento si es necesario, pero es resignificar el proceso y entender esta dinámica como parte de mi manera de sentir la vida, de reaccionar frente a la vida y de experimentar mis relaciones, mis vínculos con una precisión clínica que viene de la mano de este modelo. O sea, yo le digo a la persona o le hago las preguntas esenciales en base a lo que está expresando su biología, no a la historia que la persona me cuenta. No me apoyo sobre su historia, porque nosotros tendemos a contar historias y además estamos bajo muchos hechizos, por lo tanto repetimos cosas que nos han dicho y vamos acumulando informaciones y vamos creando una historia que está muy lejos del sentir real de la biología, que tiene una manera de responder muy, muy precisa, matemática y absolutamente verificable. Por eso es que lo que hacemos es un diagnóstico diferencial en base a la biología y después un acompañamiento terapéutico en relación a la necesidad de ajuste de la persona en base a su conflicto con su pareja, a su dificultad para sentir esta ruptura del contacto de esta manera, a su dificultad para poder moverse como se quiere mover, a su situación de no saber qué rol ocupa en su grupo, a su sensación de sentirse no valorado, etcétera. Cada cosa tiene como un título general y debajo de este título hay subtítulos que están asociados a cada tejido particular. Son 4
títulos esenciales, digamos que son las 4 situaciones o necesidades esenciales básicas que todo ser humano necesita satisfacer y que están cada una asociada a una capa embrionaria específica. Es decir, cada capa embrionaria está asociada a uno de estos 4 elementos, ¿no? Una es la necesidad de nuestra nutrición, sustento y refugio. Esta es la primera capa embriológica, la más antigua, el endodermo. La segunda necesidad biológica que tenemos que satisfacer cuando somos muy, muy pequeños es la preservación de nuestra integridad física, es decir, sentirnos a salvo de cualquier peligro. La tercera es la sensación de que somos valiosos, de que tenemos un valor, de que somos útiles para nuestro grupo. Esta es la tercera capa embrionaria. Y la cuarta necesidad esencial que debe ser garantizada para los mamíferos como nosotros es el contacto. Necesitamos ser tocados, acariciados, abrazados. De hecho, cuando uno tiene un hijo pequeño, cuando uno tiene hijos pequeños, uno le da 1000 besos, abrazos, todo el tiempo, ¿no? Pero a veces esto no se garantiza. A veces mamá está enojada, a veces mamá se murió, a veces están papá y mamá todo el día peleando, a veces hay tensiones particulares y yo siento siempre angustia de ir a los brazos de mamá o de papá. 1000 cosas que nos hacen, digamos, tener una calibración biológica en las primeras etapas de nuestra vida o incluso en la vida intrauterina que ya representan estrés, tensión o peligro, y con lo cual nosotros vamos a responder y reaccionar el resto de nuestra vida. Por eso a veces tenemos que reestructurar este origen, tenemos que reconciliarnos con este origen. Entonces se trabaja un poco así, pero entendiendo estas 4 necesidades básicas y estas 4 capas embriológicas y la conexión en los diferentes niveles que son todas las dimensiones de ser que tenemos. Por supuesto, después está nuestra dimensión de alma, ¿no? Nuestra dimensión esencial, que también es fundamental poner en la ecuación. Por eso para mí las 5 leyes biológicas son realmente el modelo integrativo, podríamos decir la medicina integrativa en serio, porque realmente integra todas las partes y reconoce la función de cada parte y vos podés trabajar con una persona desde su síntoma, o sea, podés trabajar desde la cuestión biológica estrictamente, podés trabajar desde su emoción, podés trabajar desde su manera de percibir, podés trabajar desde la mentalidad de la persona y el comportamiento, o podés trabajar cambiando la estimulación en el cerebro, electromagnética. Podés entrar por cualquiera de estas dimensiones y generar un cambio, porque todas están conectadas. Yo creo que es eso el mayor, digamos, logro de este descubrimiento, que realmente es una ciencia biológica integrada, porque es integrativa de verdad, no es que te deja fuera una parte. Bueno, este es un poco el modelo, ¿no? Así es No, como sí. funciona. No, gracias por aclararlo, muy, 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 muy aportador, interesante. Yo estaba profundizando mientras tú decías la importancia también que uno como paciente empiece, que tiene que ver, también tiene que ver con el desarrollo de conciencia, por ejemplo, la autogestión emocional. Por ejemplo, cuántos padres que viven preocupados de sus hijos permanentemente hasta que son viejos y finalmente un poco lo que tú estás diciendo, se enferman por esa preocupación permanente. ¿Cómo lo pueden hacer para en el fondo ir saliendo de ese hábito de preocupación permanente? La mayoría de las veces, y esto me trae muchos a la mente, ahora que vos me haces esta pregunta, Edgardo, me trae a la mente muchos casos donde el problema supuestamente son los niños o enfermedades en los niños, y en realidad son los padres los que necesitan hacer el ajuste. Los niños no están haciendo nada más que biomimetizarse con ellos, que es lo que hace un niño. O sea, el niño hace de fusible, de canal, aprende biomiméticamente. Por lo tanto, el rol activo para que yo me convierta en un usuario activo en lugar de ser una víctima, o sea, yo digo esto de dejar de ser pacientes, que pacientes es una palabra que deriva del griego pati, que quiere decir padeciente, es alguien que padece, alguien que sufre. Si yo digo Mm. paciente, yo estoy diciendo sufriente.
y automáticamente estoy disminuyendo a la persona en una categoría de discapacidad, de incapacitado para, porque está en un lugar de padecimiento, está debilitada en su posibilidad de autogestión. Entonces, la persona tiene que ser usuario activo y los padres necesitan revisar. La mayoría de los niños responden a las angustias de los padres y las angustias de los padres son las necesidades insatisfechas, estas 4 necesidades esenciales que te mencioné hace un rato, insatisfechas, 1, 2 o las 4, cualquiera de las 4 o todas, insatisfechas en relación a sus propios padres. O sea, necesitamos mirar cuál es la angustia de una madre, esencialmente la madre que tiene un rol fundamental para cualquier ser humano, es un vínculo tan profundo que es tan condicionante, es revisar cuál es la angustia, porque esa angustia, aunque no la exprese, aunque no la demuestre en el hacer o no hacer, se percibe, los niños perciben absolutamente todo, ellos perciben completamente lo que mamá está sintiendo, porque su manera de aprender es sentir, y a través de ese sentimiento ellos van calibrando su propia manera de reaccionar en el futuro. No lo hacen, los niños no les interesa tanto lo que les decís o no aprenden tanto por lo que uno les dice al principio, es lo que ven, lo que sienten, lo que perciben y cómo lo incorporan absolutamente a su propia individualidad. Entonces, eh, cuando mamá está permanentemente angustiada porque mi hijo está todo el tiempo con broncoespasmos, por ejemplo, simplemente yo puedo saber el broncoespasmo qué significa para el niño. Es la sensación de peligro, de susto, miedo y amenaza en mi propia individualidad. Esto es biológicamente lo que Hammer encontró. ¿Cuál es el susto, miedo más importante para un niño muy, muy pequeño? Primero, que mamá se quiere morir o que mamá está en angustia. Segundo, que mamá y papá pelean todo el día o están peleando permanentemente o están en distancia o están en discusión. Esto es lo que para un niño pequeño que no puede todavía entender nada, siente como una situación de frente como absolutamente angustiante, ¿no? Es decir, la angustia de mamá de no poder sentir que estoy en brazos de mamá y estoy completamente a salvo porque mamá no está disponible, o estas peleas o un ambiente hostil en casa. Por eso se necesita revisar esto. En lugar de llevar al niño al pediatra todas las semanas o todos los meses por su broncoespasmo, resolvamos las peleas en casa, resolvamos la angustia de mamá por no haber podido estar en contacto amoroso con su propia madre, por ejemplo. Por decir una cosa, pueden ser muchas cosas, pero entonces yo trabajo en ese sentido, porque ahí es donde verdaderamente está el cambio para los niños. Justo estuve trabajando con una mujer que tenía su hija pequeña con digamos, un problema, una escleritis, que es, digamos, la hinchazón de la esclera. ¿Viste cuando la parte blanca del ojo se producen estos derrames en las venitas que están adentro, se ve rojos y se hincha y duele? Bueno, justamente esta niña empezó con todo este proceso y resulta que todo el, digamos, circuito que hizo médico para lograr todavía no saber nada más, excepto que tiene esta escleritis idiopática, que idiopática quiere decir no sé cuál es la causa, o sea, la causa es no sé cuál es la causa. Entonces, medicaciones, corticoides, es la única opción. No sabe qué es. Desde hace un año que está con esto. Trabajamos esencialmente su propia angustia y la situación de miedo que ha experimentado su hija, de no poder, de sentir que no era capaz de atrapar, de ver, de atrapar visualmente a su mamá. Y cuando uno revisa un poco la historia, porque esto es muy valioso también entender las conexiones, ¿no? De cómo se da la historia. En realidad, la abuela de esta pequeña niña, o sea, la mamá de su mamá, había sido echada de su casa, excluida de la familia,
y durante toda su vida intentó retomar contacto con su madre, volver a ver a su madre y no pudo jamás volver a verla. Esta historia está detrás. No sé si es la causa exacta el hecho de que la abuela de la niña perdió este contacto visual y dejó de ver a su mamá y no pudo verla hasta su último aliento con esta angustia cada día de querer verla sin que la madre la aceptara. Pero que este era el enojo de la nieta de esta mujer, digamos, que le negó, o sea, este era el enojo de la mamá de esta niña. La mamá de esta niña pequeña estaba enojada con su abuela por lo que le había hecho a su madre. Detrás está esta historia. Yo trabajé sobre eso, sobre cómo reconciliar a esta mujer con su abuela y con esta historia, sin perder, digamos, el foco en lo que la niña está expresando. Porque justamente la niña empezó con esto cuando su mamá estuvo muy angustiada y lejos de la niña por un tiempo. Por lo tanto, la niña sintió lo que su abuela había sentido, algo así. Es como muy, es muy así como se conecta esta historia. Realmente podría estar hablándote horas de casos así que son realmente increíbles y fascinantes y cómo se transforma la vida de una persona, pero yo me apoyo en la biología, no me muevo de este ojo de esta pequeña niña que tiene esta inflamación y que tiene estos derrames. Yo me quedo ahí, pero no Bien. es la niña, ¿sí? Bueno, este es un poco como para Sí, entender cómo no, funcionan sí, algunas muy cosas. amplio. Y en ese Es sentido también, ¿qué está pasando hoy? Porque cada vez como que está de moda, entre comillas, el tema de las constelaciones familiares, el transgeneracional, etcétera, etcétera. Hay unas series muy buenas, de repente en eh, Netflix, Mi Otra Yo. eh, Cada vez se está validando más, se relaciona un poco con lo que estás diciendo, Ana, ¿no? Sí, digamos que a mí me gusta mucho esta mirada sistémica. Yo trabajé muchos años con las constelaciones en el pasado, después dejé, pero aprendí, digamos, aprendí a leer un poco este lenguaje invisible, estas lealtades que están detrás de las experiencias de las personas, y no nos olvidemos que nosotros, si bien somos los seres más evolucionados de este planeta, podemos decir que somos los amos del planeta, estamos al tope de la cadena evolutiva, digamos, del proceso del desarrollo evolutivo, de transformación, somos los animales más vulnerables y dependientes, porque ningún animal depende tanto de sus padres como nosotros. Un animal nace y ya al poco tiempo camina, puede correr, después se va de su manada. Nosotros necesitamos años para sentir, para tener la posibilidad de independizarnos de esta vinculación, de tener una independencia pequeña, pero al principio es una dependencia absoluta por años. Esto nos hace estar íntimamente ligados a estos dos seres que nos dieron la vida, en una conexión completa y con una, digamos, con una intensidad de condicionamiento muy fuerte, por lo cual es obvio que nosotros vamos a movernos en representación o haciendo réplicas y fotocopias o copias de las experiencias de ellos y ellos de sus propios padres y sus padres de sus padres. O sea, venimos con una dinámica así. Entonces, nuestra biología se calibra y se estimula al principio en esta primera etapa de vida donde estoy en el vientre de mamá, que ya empiezo a sentir lo que siente mamá y ya puedo darle forma a mis órganos, a mis tejidos, ya puedo impregnar mis maneras de reaccionar dentro del vientre de mamá, ya puedo tener mi propia activación biológica en el vientre materno y después estos primeros años de vida donde somos absolutamente dependientes y donde todo lo aprendemos de estos dos seres esencialmente, puede ser alguna otra persona más, algún abuelo, alguna, o que papá no está, no importa, pero las personas que están ahí, que son mamá y papá esencialmente, tenemos un condicionamiento muy fuerte, por eso nuestra manera de movernos, la manzana no cae muy lejos del manzano, no se puede, no se puede pretender tampoco. A veces yo veo personas que están enojadísimas, ¿no? Queriendo ser
¿no? Diferentes a su madre porque creen que estaba equivocada completamente en la forma de ver la vida, piensan que se tendría que haber separado de papá hace 20 años atrás y todavía siguen juntos, y yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos. Después, el día que una amiga les dice, ay, sos igual a tu mamá, se quieren morir porque es inevitable, sobre todo cuando más yo rechazo algo que tiene que ver con mi identidad, más yo me convierto en eso. O sea, lo que yo rechazo, yo lo pongo en mi experiencia, porque yo no puedo rechazar el lugar de donde vengo, porque si no, no existo. Si yo rechazo a mis padres en cualquier aspecto, yo me estoy lastimando a mí, yo me estoy sacando un pedazo de mi propia identidad y después yo estoy incompleto. Y cuando voy incompleto a la vida, quiero que alguno más tenga ese pedacito del rompecabezas que me falta, y entonces busco que mi pareja complemente este vacío que tengo con mamá o con papá, o después tomo de rehenes a mis hijos porque no pude tomar el amor de mamá, me siento vacía y secuestro a mis hijos y los tengo completamente atrapados y estoy encima de ellos. Bueno, esto es de todos los días, esto sucede todo el tiempo. Y si bien las constelaciones familiares han abierto mucho, se han abierto mucho ahora, hay también mucha, yo estoy con un poco de cautela con esto de las constelaciones, porque al abrirse, digamos, en el campo, si la persona, si el constelador no está en su propio centro, en su propia conexión esencial, si no está con toda su conexión neutral, se producen a veces procesos que son, digamos, más complejos. Y todavía se ha abierto tanto que ha sido tomada un poco esta dinámica, un poco para el circo de cosas, o se ha, digamos, como vulgarizado mucho y se ha perdido el respeto y lo sagrado que es un movimiento del alma como una constelación, de acuerdo a lo que Hellinger encontró. Esto es lo mismo que las 5 leyes biológicas, ¿no? Igual, lo que encontró Hammer y lo que Hammer propuso, a lo que hoy muchos hablan de que hacen nueva medicina germánica, es cualquier cosa. No es una distorsión de el descubrimiento y de lo original. Y lo mismo pasó con las constelaciones y pasa con esta, ¿no? con todas estas herramientas. Pero bueno, está bien, Son los todo, riesgos, todo ¿no? son los riesgos, sí, son los riesgos. Pero bueno, yo soy muy respetuoso del proceso de cada persona y siempre veo a cada ser humano como un ser sagrado, porque realmente eso es lo que es. Y trato de que sea la misma persona que está implicada en un proceso la que se saque afuera, porque esto te devuelve la dignidad. Si no, yo te pongo en una posición de vulnerabilidad, porque si yo te curo, si yo te sano, si yo te... Vos sos pequeño, yo soy grande. De vuelta, yo soy tu papá y vos sos mi hijo o mi hija. Y no funciona, ¿no? Se producen transferencias. Es interesante. Se necesita mucho respeto, mucha responsabilidad para ser terapeuta y para estar al frente de procesos de otras personas y al mismo tiempo ver lo invisible, que es la parte más valiosa y lo que te da, por ejemplo, una herramienta como las constelaciones familiares y una herramienta como las 5 leyes biológicas. O sea, te permiten ver el lenguaje de la biología no expresado en palabras ni en la historia de la persona, sino a través de los síntomas, y las constelaciones te permiten ver el lenguaje del movimiento del alma, o sea, de lo que está detrás de este ojo, de esta pequeña niña que estaba en esta situación, ¿no? De este golpe, de esta exclusión del amor, de esta imposibilidad de volver a tener contacto visual de esta abuela con su madre. Si no miras esta parte invisible, te quedas acotado a el hecho que es la expresión, es decir, la consecuencia, no es la causa. Siempre volvemos a lo mismo. Por eso es tan valioso tener estas herramientas y aplicarlas hacia conciencia. Ahí también, Alejandro, se habla un poco del código del amor, ¿no? Interpretarlo bajo el prisma del amor y ahí como vas Sí, sacando todas esas trancas, esos traumas, se van disolviendo de alguna forma. sí, pienso que yo, por ejemplo, siempre hablo de 2 o 3 emociones que son las que te permiten transformarte.
Una es el amor, que es, digamos, como una condición es un estado sin condiciones, ¿no? Es como que este es el riesgo, esto es lo que experimentamos muchas personas con nuestros padres. Cuando el amor de nuestros padres, que es y debe ser incondicional, se vuelve condicionado, yo pierdo esta sensación de estar en mi fuerza, porque yo, si no soy así o si no hago esto, siento que no me quieren. Esto es porque me ponen condiciones o porque tengo exigencias. Lo mismo, el amor como cualidad curativa es la restauración de lo incondicional del amor. Es decir, yo te amo así como vos sos, tal como vos sos, y no quiero cambiarte. No quiero cambiar nada de vos. No me interesa cambiar nada. Yo te respeto en tu sacralidad y te veo como un ser humano completo, entero, íntegro, adulto y suficientemente capaz de poder encontrar tu propia fuerza. Esto es el amor. Después, otra emoción muy linda, que ni siquiera se considera una emoción, pero que yo, digamos, la incluyo dentro de lo que es una emoción, es el alivio. Es decir, estimular a sentir el alivio. El alivio es una de las emociones más potentes para descomprimir tensiones. Cuando uno realmente siente que se alivia de algo, es cuando pasaste del sistema nervioso autónomo simpático al vago. Es decir, cuando pasaste de la tensión a la distensión. Como si fuera no una pirámide doble, es el cuello de la pirámide, es justo el anillo entre la tensión y la distensión. En ese momento que se puede estimular el alivio a través de respiraciones holotrópicas, a través de ejercicios de respiración como pranayamas, a través de algunas meditaciones puntuales, a través de algunas relajaciones de las frecuencias cerebrales, o sea, estimulando el alivio, aunque yo esté en medio del caos, si yo puedo autoinducir el alivio en mí, yo cambio completamente mi relación con el evento, porque yo estoy fuera de la reacción dominada por hormonas como cortisol, adrenalina, que me ponen en alerta para huir o contraatacar, y yo estoy en un estado neutral, pacífico, en medio de una tormenta. Esta es, digamos, otra emoción. Y después, por supuesto, la gratitud. La gratitud es fundamental. Si con los padres yo no puedo tener gratitud ante toda cualquier otra sensación o emoción, yo no puedo ser libre de ser. Entonces, la gratitud es fundamental, que es gracias por el regalo de la vida, la primera cosa. Puede ser que mi padre haya sido el peor, el más violento, no sé, una persona terrible, que sea un asesino serial, pero si yo no siento gratitud por este regalo de existir, yo no puedo ser libre. Entonces, la gratitud en todos los sentidos es también una llave maestra para poder liberarnos de un montón de condicionamientos que vienen enganchados a las dinámicas sistémicas y a todo, ¿no? Es decir, por eso es amor, alivio, gratitud, para mí son esas tres llaves. Hay algunas más, la alegría también, pero digamos, uno ya tiene que estar relajado para sentirse alegre, o sea que el alivio viene primero. ¿Mm? Esto es lindo para practicarlo. Eso tiene que ver un poco con lo que conversamos en un inicio respecto a la conciencia, ¿no? Tú planteas que la conciencia, bueno, y se plantea que la conciencia es la única realidad. Entonces, Sí, de una forma, si operamos en conciencia, vamos a ser neutros respecto a nuestra área emocional, con nuestros padres, con nuestras relaciones, porque vamos a tener comprensión de que cada uno de nosotros somos un alma que está aquí experimentando la materia, ¿no? Entonces, vamos a desidentificarnos y vamos a estar trabajando mucho más aliviados, como tú dices. es así, tal cual como vos lo decís, Edgardo. Esto de la conciencia, que es la única realidad, yo lo aprendí de Neville Goddard, que me parece también un gran maestro de las leyes espirituales, me Mm. parece uno de los más grandes, y digamos, escuchándolo a él, leyendo sus libros, yo aprendí digamos, incorporé esta frase de la conciencia es la única realidad, porque es simplemente ser conscientes de ser. Si yo soy consciente de ser, yo puedo hacer desde el ser, que no es lo mismo que hacer
desde el personaje que soy. Una cosa es que yo juego el juego de la vida y es un juego de roles y yo estoy en los roles. Yo soy el hijo de, la pareja de, el padre de, no, el amigo de. Es un juego de roles, pero es un juego. Y además vamos a este cuerpo que nos identifica y por lo cual los otros nos pueden identificar y nos pueden decir, ah, ahí está Edgardo, ahí está Alejandro, ¿no? Que es algo que va, digamos, a perecer, que va a morir. Es un mundo de muerte. Aquí estamos en un mundo donde todo muere, nace, crece, se reproduce, muere. Si yo creo que yo soy eso, yo voy a el día que muera poner ¿no? una lápida y una tumba para que la gente vaya a hacer rituales a un lugar donde no hay nada, o sea, creando una ritualidad sobre un acto fantasma, porque yo no estoy ahí. Este reconocimiento de ser te ayuda a hacer desde tu ser y esto te vuelve auténtico y finalmente volvemos al inicio, como vos dijiste, así tal cual. Este es el propósito. O sea, hacer desde el ser es lo que te permite sentir que estás en tu propósito, en tu camino de vida, como tener esta charla que estamos teniendo ahora, que va pasando el tiempo y yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo sé que podría hablar muchas horas más contigo y estoy como si no hubiese cambiado nada, o sea, me siento en un fluir permanente. Esto es esta conexión, donde la comunicación que uno tiene es esencial. Si yo estoy en mi ser, lo reconozco, le doy un lugar a esta conciencia y reconozco que la conciencia, que podríamos llamarle Dios, tranquilamente, o sea, Dios, el creador, el uno, el universo, como cada persona le sienta mejor, pero es exactamente lo mismo. Si yo puedo saber que yo soy esa conciencia, yo sé que yo soy Dios. Y esto no es una afirmación arrogante, es la realidad en base a la interpretación literal, incluso de la Biblia, si uno la lee como un libro de símbolos, ¿no? Dios se hizo hombre a través de su Hijo, se encarnó para que después el Hijo, el hombre, se haga y vuelva al Padre, ¿no? Esto es una parte, una frase de la Biblia, ¿no? Un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia, es decir, Dios se hizo hombre para que el hombre vuelva al Padre. ¿Qué significa eso en simbología? Se materializó la conciencia incondicionada, se hizo condicionada para que después esta conciencia condicionada vuelva a ser una conciencia incondicionada. O sea, regresamos. Esto es la elevación de la Kundalini, es el aumentar el nivel de conciencia, todos los nombres que le hemos dado o que los sabios de milenios y los místicos han utilizado para representar el cambio de estado de conciencia, es volver, o digamos, el cielo en la tierra, es lo mismo. Digamos, es una metáfora de vivir desde la conciencia de ser la conciencia, de ser Dios. Y esto te permite obrar maravillas en tu mundo, porque si eres Dios, puedes hacer lo que quieras, ¿no? En Exactamente. benevolencia, en bienaventuranza y con total actitud creativa. O sea, por eso es que es muy lindo porque uno también se comunica desde ahí con el Y con resto de eso, los seres. y con eso también aportamos la creación, a través de nuestra experiencia en conciencia, la Es aportamos a la así. creación de esa experiencia. Justamente estamos siendo creativos y Claro. estamos nutriendo, digamos, la experiencia para que cuando volvamos a esta conciencia unificada y volvamos a si todos somos uno y venimos de la misma conciencia, tú y yo somos hermanos si es que el Padre es uno, porque es uno, ¿no? No hay dos, es uno. Si es uno y todos somos hijos del Padre, siempre utilizando esta metáfora, ¿no? Claro. Que la religión yo la tengo siempre al costado, no me ocupo de eso. Quiere decir que somos hermanos, metafóricamente hablando. En este estado de hermandad que somos cada ser humano, estamos teniendo esta experiencia donde todos somos todavía una expresión fractal de la misma conciencia. Por lo tanto, el que hace de asesino y el que es asesinado es todavía Dios obrando los dos papeles. Pero si yo, para entender esto, yo necesito tener realmente la conciencia de reconocimiento en mí de esta esencia y quitarme
el velo del juicio o romper el hechizo del juicio comprándome el personaje, ¿no? O sea, si yo me compro la historia, si yo le doy sentido a mi vida en base a lo externo, porque creo que lo externo es lo que causa mi estado emocional, por ejemplo, veo algo que me hace enojar, en realidad mi estado interno es lo que crea la expresión afuera, como es adentro, es afuera. Este adentro vino primero. Quiere decir que lo que yo me encuentro en mi vida, que después creo que es la causa de mi molestia, es la consecuencia de una molestia mía del pasado, de una conversación conmigo mismo no revisada, de una discusión con mi jefe, con mi esposa, con mis padres, etcétera, no revisada, de un estado de conciencia cargado de emoción, no revisado y que por supuesto después yo le echo la culpa al otro. Es fácil tener siempre a alguien a quien echarle la culpa, es la versión, digamos, personificada de la víctima. Y esto es el personaje, no es lo que yo soy. Yo soy es una gran responsabilidad, pero también te permite tener una experiencia esencial con cada ser humano y conectarte con el otro de alma a alma, o sea, en esta igualación vibratoria del punto de vista del origen que cada uno tiene, que es exactamente el mismo. Podemos tener padres diferentes, un árbol genealógico completamente distinto, pero en el fondo, en esencia, somos una sola cosa. Si yo puedo ver eso sagrado que hay en cada uno de los seres humanos que está frente a mí, yo también sé que soy yo mismo expulsado y puesto afuera, pero es la misma conciencia. Este es un poco el desafío de la conciencia, es la única realidad. Sí, es potente cuando uno va metiéndose ahí. Bueno, y Muy tú, para ir potente. cerrando, pero que ya Sí, lo dijiste, pero quiero dejarlo también para que un poco quizás más comprensión. Tú hablas que estamos hablando que la vida de alguna forma es una ilusión, ¿no? Tú dices, elegimos un avatar antes de materializarnos, y que son programas biológicos preinstalados, hablando de los programas biológicos. Y las sí, experiencias, los encuentros se basan en correspondencias vibratorias, cuando antes hablaste de la vibración. O sea, es exacto. importante comprender esos conceptos, ¿no? Porque así vos podés tener un poco como todas las piezas. Después uno cuando encuentra como todas las piezas del rompecabezas, si bien la experiencia biológica, es decir, la dimensión biológica y la expresión de nuestra personalidad y de nuestras relaciones con los otros suceden adentro del juego de la vida, también llamado la Matrix o como quiera llamarle. La persona, digamos, por ahí está más familiarizada con la Matrix, es lo mismo. Eso es la dimensión donde estamos expresados y nos expresamos a través de leyes esencialmente biológicas y leyes sistémicas, las leyes de la física, de la biología y de nuestro sistema familiar, ¿ok? Las leyes sistémicas. Pero al mismo tiempo, esta expresión es el resultado de una manifestación más originaria que sucede en una dimensión más sutil, que sería la cuarta dimensión. Los grandes físicos que han hablado de las dimensiones, como Carl Sagan, Rudolf Steiner, muchas personas que han, ¿no?, que han encontrado, digamos, grandes informaciones sobre cómo funcionan las dimensiones, dicen que la tercera dimensión donde estamos nosotros teniendo esta experiencia en la Matrix es una sombra de la cuarta. Es la proyección de la sombra, por eso no es real. Lo que es real está en la cuarta, que generalmente es donde está el alma o donde van supuestamente las personas que mueren, que es a la cuarta dimensión, que es la real, donde lo que sucede está regido por otras leyes que funcionan como en espejo. O sea, cuando uno tiene un sueño, por ejemplo, y quiere después que en el momento que estoy soñando yo estoy fuera de mi cuerpo, yo estoy en la cuarta dimensión, yo estoy en el mundo de los sueños, en el mundo del soñador, que es el campo, digamos, de la conciencia. Para interpretarlo yo tengo que hacerlo como en espejo. Es un poco complejo porque no es al revés, sino que es visto en espejo, o sea, es
como en una posición de espejo. Entonces, la representación de las leyes en la dimensión cuarta es en espejo con la tercera, y acá estamos en una sombra de la tercera, de la cuarta. Bueno, ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que simplemente esta dimensión es real para nosotros, pero desde el punto de vista de la conciencia es simplemente una proyección. Por lo tanto, soñar, que parece una cosa fantasiosa, es realmente esencial y real, es mucho más real que esto. Ahora, en esta dimensión nosotros tenemos que, si nos tragamos una pared de frente, nos duele, o nos golpeamos y nos duele, ¿no es que? Pero todo lo que, por ejemplo, conocemos como un dolor físico, está codificado en la mente subconsciente. Por eso cuando uno hace, por ejemplo, una hipnosis a una persona que tiene un dolor de muchos años y de repente lo pone en trance y le da una sugestión para decirle que ya el dolor no está más en su cuerpo y que está completamente sanado de ese dolor, cuando la persona sale de la hipnosis, no tiene más el dolor. Entonces, ¿dónde estaba el dolor? No estaba en la rodilla o en la columna o en el ciático, está en la mente. La mente es el cuerpo más sutil, que podríamos decir un poco esta psique humana, este alma, es este cuerpo mental que está más en conexión con esta dimensión esencial. Así que acá jugamos el juego. Tenemos este cuerpo físico que es el avatar, que es el traje de realidad virtual, también yo le llamo así, traje de realidad virtual que utilizamos para jugar el jueguito de la vida. Y está perfecto, funciona así, tiene sus leyes, y si conocemos las leyes biológicas que regulan el traje, las leyes sistémicas que le dan calibración a la manera de reaccionar, y si conocemos las leyes de la física que permiten la experiencia tridimensional, fantástico, porque vamos a funcionar leyendo el manual, que es una cosa bastante básica, está buena. Pero después está la biología cuántica, está la física cuántica, que ya es justamente conectarnos más con esta cuarta dimensión y entender las otras leyes, como también hoy se habla de las constelaciones del espíritu, por ejemplo, las constelaciones familiares del espíritu, que es lo mismo, es trabajar sobre una dimensión que es más el génesis de esto. Y los cambios espirituales, o sea, los cambios que yo hago a nivel espiritual, tienen automáticamente impacto en el nivel físico, porque esto es una sombra del nivel espiritual. Por eso Joe Dispenza, por ejemplo, reconstruyó su columna vertebral solamente diciéndole a su inteligencia superior y a su mente subconsciente que él podía reestructurar toda su columna vertebral sin hacer ninguna intervención quirúrgica. Y lo hizo. Y muchas personas hacen, digamos, yo hago con cosas simples y sencillas, cotidianas, yo trabajo en ese sentido también. Pero para eso yo tengo que tener fe, desde el punto de vista también no de la religión. Fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo invisible. Yo tengo que saber que soy. Necesito saber que soy. Y en este mundo de tercera dimensión se agrega un condicionamiento que es la creencia. Yo tengo que creer que yo sé que soy. Es como un pasito más que hay que adjuntarle. Pero así nosotros terminamos un poco entendiendo cómo se conectan las dimensiones y cuán importante es. Yo muchas veces en consultantes he trabajado directamente con la dimensión sutil o con la dimensión espiritual o la dimensión del alma, generando cambios físicos inmediatamente, instantáneamente, como si apretaras una tecla y encendieras una luz automáticamente, sin ocuparme ni siquiera del síntoma. O sea, sí con el foco en la experiencia sensible y sensorial que está detrás del síntoma, pero poniendo a la persona en conexión con este poder creativo y capaz de mover montañas, o sea, capaz de hacer cualquier cosa. Este es digamos, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Ir a ese punto, porque ahí sí vamos a la conciencia y tenemos la posibilidad de estar en la conciencia, y cuando estamos en la conciencia creamos conciencia. Crear conciencia es
Este fue el primer, digamos, yo utilicé este nombre, Crea Conciencia, como la primera, cuando empecé con todo este cambio y transformación, fue mi primera organización, una organización sin fines de lucro, se llama Crea Conciencia, y simplemente yo estaba consciente de que mi manera de expresar o mi manera de compartir creaba más conciencia, creaba más la conciencia de que hay una conciencia en las personas. Por eso este libro que escribí, el segundo libro, que es Conciencia de lo Real, tiene que ver con esto. Conciencia de lo real es simplemente ser consciente de que la conciencia es la única realidad. Mm. Eh, Lindo. Necesitamos ir a ese punto para vivir una experiencia más del cielo a la tierra, ¿no? De todas maneras, bueno, y también hay que empezar a prepararse cuando nos tenemos que ir, es decir, si de alguna forma también se aplica la correspondencia al revés, ¿no? Es decir, si nosotros Todo. estamos en paz interna, en armonía, estamos tranquilos, así mismo nos vamos a ir hacia la otra dimensión. Sí, podemos decir que acá está la diferencia entre las personas que sufren mucho cuando se van o que tienen que atravesar procesos de sufrimiento, que el sufrimiento es un poco la consecuencia de la identidad que yo tengo con el mundo material. Exacto. Mi manera de aferrarme porque no pude desarrollar esta parte de tener la certeza de que yo soy inmortal, de que no voy a morir nunca, de que la vida es eterna, porque así está dicho y así es, la vida es eterna. O sea, esta concepción y esta comprensión te permite hacer una transición sabiendo que es una transición, no que es un final. Claro, este cuerpo, este avatar, que es un traje, yo por eso utilizo esta palabra, el traje de realidad virtual, porque vos te pones el traje para entrar acá, es un traje que es único, lo entreteje tu madre en sus entrañas, puntada por puntada, después vos estás con este traje puesto, cuando lo vivificás, tu ser vivifica todas las células, y obviamente cuando el ser se va, que es el ser ingresa en la tercera semana de gestación, se produce el momento de la implantación del ser en el traje, que es cuando empieza a latir el corazón. A los 21 días, 22 días, el corazón empieza a latir. Es el momento donde el ser entra. Por eso cuando uno muere, es el paro cardíaco, que es la única causa de muerte que hay. O sea, es el arresto cardíaco, el paro cardíaco. O sea, es cuando el ser se va, abandona su lugar de residencia y el corazón para. En ese momento, todo el cuerpo, todo este traje comienza a autodestruirse y no va a ser utilizado nunca más por nadie más, jamás. Se vuelve al polvo porque es el polvo y chao. Pero no es lo que yo soy eso, ¿no? Por eso yo puedo ir al cementerio a visitar a alguno de de mis muertos solamente si creo que hay alguien ahí que era, digamos, representación de esa persona, pero realmente no está nada ahí. Es una cuestión también de mi manera de relacionarme con la realidad. Por eso este cambio es justamente comprender que el proceso de transición es simplemente un proceso de libertad, porque bueno, muchos sabios y poetas han hablado de ¿no? De este proceso. A mí me gusta mucho Rumi cuando habla de esto de la muerte, el hecho de la celebración del encuentro o el reencuentro con el amado, él le llama el amado, pero es la conciencia, ¿no? Y que en lugar de ponerse a llorar en mi tumba, hagan una celebración porque yo he vuelto a mi hogar, porque yo me he reencontrado con mi naturaleza esencial. Es eso, es volver a un estado de libertad. Nos liberamos de las condiciones y aprisionamientos de esta dimensión donde estamos aprendiendo a los golpes y con dificultades y con pérdidas y con angustias. Todos pasamos situaciones así. Puede ser que algunos más, otros menos, dependerá del proceso de cada uno de aprendizaje, pero aquí se aprende así. Uno se va. También William Blake, que es, digamos, uno de también de los místicos que más me gusta, él hablaba de los hornos de aflicción. Este mundo es un horno de aflicción. Tenemos que pasar por hornos de aflicción que van templando nuestra naturaleza.
pero es todo el mundo de la sombra, no es el mundo de la luz. Sí, voy a decir que volvemos a la luz literal, salimos de la sombra, es literal. Así que bueno, ese es el viaje. ¿Eh? Bueno, Ojalá querido que Alejandro, podríamos hablar horas y horas, parece. yo creo, sí, pero Pero bueno, ya estamos bien, si no después te va a quedar muy largo el no, video. no importa, no importa, Mm. maravilloso. Bueno, este programa se llama Conversando en Positivo. Entrégale un mensaje final a todas las amigas, amigos, para este programa, para que les sirva para su proceso individual. Bueno, yo deseo de todo corazón que cada ser singular que está del otro lado escuchando este conversatorio en positivo y que sigue este canal y que tiene esta conciencia y también estas ganas de trascender estas limitaciones pueda encontrar su camino. Hay tantos caminos como corazones de hombres y de mujeres, pero el verdadero camino está más cerca que nuestra propia vena yugular. O sea, estamos realmente a menos de un paso de distancia de encontrar el camino para llegar a nosotros mismos, porque es un viaje que es hacia adentro. Así que deseo que cada ser que está aquí del otro lado pueda encontrar esta profundidad esencial en sí y abrirse a la experiencia de vivir desde la conciencia de ser. Les deseo a todos esta gratitud de ser ellos mismos, esta bendición de ser ellos mismos y por supuesto agradecido eternamente contigo, Edgardo, por este espacio, por todo lo que haces para permitir que personas como yo y tantas otras personas que están en este camino también de conciencia permitan que otros se sientan capaces de poder abrir sus propios caminos. Todos somos uno. Así que ahí vamos, ¿eh? Ahí está reconexión y reencuentro. Te agradezco de todo corazón. No, muchas gracias a ti, que así sea. Y bueno, voy a dejar escrito después todos los datos de Alejandro para que ustedes, si lo quieren contactar, está en Instagram, también tiene su sitio, y en YouTube, etcétera, etcétera. Mucha información. Así que Sí. amigas, amigos, un abrazo también muy grande. Hay mucha información de sabiduría, tenemos que aplicarla en la vida diaria, cada uno, y tal como dice Alejandro, estamos todos muy cerca de nosotros mismos. Así que un abrazo y mucho éxito a todos. Gracias, Alejandro.